Soy Ariel Quiroga, hombre de teatro. Y antes de hablar de una experiencia muy particular que tuve con el antiguo teatro italiano, voy a recordar lo que fue en mi juventud, en el final de mi adolescencia, el encuentro con ese cine italiano llamado neorrealista. El cine italiano que emergía de una Italia devastada por el fascismo y la guerra, donde no había recursos para montar películas a lo Hollywood, digamos. Entonces, ese cine italiano se hacía con nada, en una Cinecittà que también había sufrido los embates de la guerra. Y como no se podían pagar actores importantes, muchas de esas películas de ese cine italiano neorrealista se hacía con gente de la calle, como la Terra Trema con los pescadores de Aci Trezza que utilizó Visconti, que parecen actores pero no lo eran, o Los ladrones de bicicleta de Vittorio De Sica, gente de la calle, y también actores que se prestaban a ese cine sin pretensiones de estrellato. Una de esas actrices hechas a la batalla, hechas a la lucha, fue Anna Magnani, protagonista junto a Aldo Fabrizi de Roma, Ciudad Abierta, de Roberto Rossellini. Yo recuerdo ese cine porque yo tendría 14, 15 años cuando se empezaron a ver esas películas en los cines de Buenos Aires. Y tengo un recuerdo encariñado con El oro de Nápoles, donde aparecía una Sofía Loren esplendente en el rol de la pizzaiola, que vendía las pizzas en las calles de Nápoles, pero las vendía con la exhibición de su busto. Maravillosa Sofía Loren. Permítanme insertar aquí en mi charla un breve pasaje del episodio, porque era una película en episodios, en el que Sofía Loren hace el rol de la pizzaiola. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno. Rosa, cammina. Pues bien, a mis 25, 26, 28 años, yo ya tenía tan impregnado ese cine italiano neorrealista que buscaba la verdad en las situaciones, la verdad profunda del ser humano desprotegido, avasallado, aplastado por la tiranía y la guerra. Había ya montado para mis 28 años varias obras de origen italiano. La casa sobre el agua y El jugador de Ugo Betti, que me habían significado ser considerado un verdadero tratadista del teatro italiano de posguerra. Lo dijo un crítico importante en ese momento, Raúl Pascuzzi, en Páginas de Clarín. Y a fines de 1967 había puesto en escena la adaptación que había hecho Sergio Bellitti, hijo de Diana Torrieri,
de la novela de Cesare Pavese, Il compagno, el compañero, que hablaba de las experiencias políticas y amorosas del joven Pablo que tocaba la guitarra por las calles de Turín y luego en Roma, donde es torturado en las cárceles del Fascio y termina volviendo a su Turín natal el mismo día que su amigo el subversivo Amelio había sido llevado de la cárcel al cementerio. Y dice Pablo, los diarios de la mañana no hablaban de él, hablaban de España, que estaba perdida. También a comienzos de 1968, yo había puesto en escena la obra con la cual Luchino Visconti había fracasado en Milán, La Arialda, de Giovanni Testori, que vivía en esos años, que era amigo íntimo de Visconti y que había escrito el guión basado en uno de sus cuentos para esa película monumental que es Rocco y sus hermanos. O sea, había montado ya varias obras importantes del teatro italiano cuando a fines de 1968 llega a mis manos un texto de un autor célebre de la literatura italiana que había vivido entre 1840 y 1922. Me refiero a Giovanni Verga. Sobre un relato de Giovanni Verga, Pietro Mascagni había escrito la maravillosa Cavalleria rusticana, la ópera arquetípica del estilo verista en la lírica italiana. Giovanni Verga, un autor también realista, había escrito La lupa, la loba, un tremendo melodrama rural que acababa de poner en escena 3 años antes, en 1965, en el Teatro Sala Bernard de París, para el evento anual del Teatro de las Naciones. Lo había puesto en escena la loba Franco Sefirelli, dándole el rol protagónico a una actriz del cine, un ídolo del cine italiano, pero que nunca o muy pocas veces había hecho teatro, o había hecho teatro de music hall, Anna Magnani. Anna Magnani había protagonizado La loba, no le había ido muy bien con la crítica, aunque yo supongo que debía haberlo hecho muy bien. Antes de pensar esta charla, ingresé a YouTube, ese lugar donde hoy tenemos todas las referencias, donde van a parar estos videos míos, y me encontré con pequeños momentos filmados de aquella puesta de La loba de Franco Sefirelli de 1965, donde se la ve a Anna Magnani haciendo el papel de Ñapina, la loba. Yo le voy a robar a YouTube, total, no creo que me hagan problemas. Estoy haciendo un homenaje a esa Anna Magnani inmortal. Unos segundos nada más de lo que aparece ahora en YouTube tantos años después. Eso fue 1965, de aquella puesta en el Teatro de las Naciones de La loba de Giovanni Verga. Come vero Dio. Vi ammazzo. Finiscila via con le tue mani. Un colpo solo. Ammazzami, perché io senza di te non posso starci. Pues bien, a fines de 1968, el mismo año que se había iniciado para mí con los elogios más increíbles por mi puesta de La Arialda de Giovanni Testori, para mí y para Dora Ferreiro, que la había protagonizado,
ese año 1968 en el que yo tengo 28 años y tanto cine italiano acumulado en mi memoria, me ofrecen montar La Loba de Giovanni Verga. Utilicé actores que eran casi fetiches, que ya habían trabajado muchas veces conmigo. El papel de Ñapina, la loba, lo hacía Noemí Dimán, que había protagonizado Lucrecia Borgia, y el Nani Lasca, el joven del cual ella se enamora y se lo roba a su hija y hace todo lo posible por seducirlo hasta que él no tiene más remedio que partirle la cabeza con un hacha. Al final, el rol de Nani Lasca lo hacía Héctor Sandro, que fue un actor que trabajó conmigo, bueno, montones de veces, que había protagonizado El Viaje, que había estado en Historia de Pablo, que había protagonizado Eurídice de Anuil. Y una cosa curiosa, en mi puesta de 1968 de La Loba, utilicé algunos elementos en el reparto, que era bastante grande, de personas, de gente que no eran actores. Uno de los personajes era el diarero de la esquina del teatro, pero que tenía Antonio Hipólito, era hijo de italianos y daba perfecto. Y uno de los roles secundarios, pero muy gravitante, el de la viejita, lo hacía una actriz. Qué hermosa persona. Margarita Ruiz. Margarita Ruiz, cuando van a ver ustedes una foto de ella, un primer plano que me ha quedado precisamente en La Loba. Margarita Ruiz había sido toda su vida extra en las películas del cine nacional. Nunca le habían dado un papel. Había hecho teatro, yo trabajé con ella en Las Cuatro Verdades de Marcel Aimé en 1957. Y estaba en La Loba y venía a todas las funciones puntualmente, de pasarse todo un día a lo mejor en los sets de filmación, allá en los estudios San Miguel, en Argentina Sonofil. A veces se tenía que mojar toda, tenía casi 80 años. Pero Margarita Ruiz venía a hacer el papel de la viejita en La Loba. Yo no sé realmente qué me mueve a contar todo esto. Mucha nostalgia, por supuesto. Tengo 81 años y toda esa época del teatro en que yo montaba y montaba obras, pero que tan vinculada estaba con el cine y sobre todo con ese cine italiano del neorrealismo y con la ópera que he amado toda mi vida. Y bueno, yo voy a poner las pocas fotos que me han quedado de mi puesta en escena de La Loba de Giovanni Verga de 1968. ¿Y qué música le voy a poner a esas fotos? El intermezzo de Caballería Rusticana de Pietro Mascagni, cuyo libreto se basaba en un cuento de Giovanni Verga.